estamos en una nueva clase de ciencias. Esperamos que se encuentren súper bien, que se estén cuidando junto a su familia y que quienes estén pasando momentos difíciles, les enviamos todas las buenas energías y, y nuestros cariños para que con el paso del tiempo logren estar mejor, ¿ya? Bueno, ¿por qué nos estamos encontrando aquí? Es porque continuamos con nuestras clases online, por así decirlo, ¿ya? Con esta actividad que se sube hoy lunes y luego tienen plazo, como dice en la guía, a la fecha que corresponde para enviar. Hoy día vamos a comenzar una nueva unidad, ya que la última vez se cerró el tema de lo que era de sexualidad humana. Hoy vamos a comenzar con una unidad nueva que tiene que ver, como dice aquí, con las fuerzas y sus efectos, ¿ya? El objetivo a trabajar dice evidenciar y experimentar el efecto que tienen los distintos tipos de fuerzas en situaciones cotidianas. Y los llevo a recordar un poquito sobre lo que se vio en cuarto básico sobre esta unidad. Ustedes en cuarto básico vieron lo que eran las fuerzas y algunos tipos de fuerzas, como los que van apareciendo acá. Bueno, varios de ustedes han tenido alguna vez que levantar una mochila pesada o han ayudado a empujar un auto como la persona de ahí o han tenido que mover un mueble, una caja. Bueno, en todo eso, en esas situaciones ustedes están viendo lo que se ejerce una fuerza, que ya que ahí hay una fuerza que se está aplicando. Y cuando se habla de una fuerza, chicos, en cuarto también se dijo que se trataba de una interacción entre dos o más cuerpos, como lo que ocurre con tu cuerpo y el planeta, ¿ya? El hecho de que nosotros podamos estar de pie en el planeta, también hay una fuerza de gravedad, ¿cierto?, que se está aplicando. Es más, si lo piensan bien, es imposible que un cuerpo ejerza una fuerza en forma solitaria. Es decir, siempre tienen que haber dos cuerpos y por eso se habla de interacción, porque tiene que ser recíproco. Es que hay dos cosas que están actuando. En general, la fuerza también se clasificaba en dos tipos cuando lo vimos, que era cuando hablábamos con una fuerza en contacto o una fuerza a distancia. Por ejemplo, acá una fuerza en contacto cuando estamos viendo que la persona toma el auto y lo empuja. O una fuerza a distancia como la fuerza que estamos viendo acá, que es la magnética, ¿cierto? En donde el imán no tiene contacto con los clips y aún así los logra atraer. Bueno, cuando nosotros aplicamos una fuerza, cuando estamos hablando de esto, también se veía que existía que podían haber efectos, como por ejemplo cambiar la forma. Si yo aplico una fuerza en una plasticina, cambio la forma. Puedo cambiar la dirección y el sentido. Es decir, si yo empujo o pateo una pelota, por ejemplo, también puedo cambiar la dirección o el sentido de esto. Recordando siempre que cuando hablemos de dirección, indica si el movimiento va a ser horizontal, vertical o diagonal. Y cuando hablemos de sentido, cuando decimos es arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿ya? También es importante que recuerden que pueden haber cambios de forma que son permanentes o cambios de forma momentáneos. Por ejemplo, permanente una plasticina. Si yo la aplasto va a quedar ahí, ¿cierto? Pero momentáneo podría ser cuando yo aprieto estas pelotas como de relajación, que yo la aprieto y vuelven a su forma. Entonces ahí tendríamos otro cambio. Esto nos lleva a ver qué es lo que vamos a hablar en séptimo básico. En las siguientes sesiones en esta y en la que viene, tenemos que profundizar algunos temas. Tenemos que profundizar los temas de las fuerzas de gravedad y de roce, conocer otros tipos de fuerza como la normal o la elástica, y analizar los efectos de las fuerzas simultáneas sobre otros objetos. Y vamos a empezar a representar las fuerzas mediante vectores. Entonces, esta primera sesión lo que tiene es un acercamiento a todo esto, más general. Y continuamos. Los principales tipos de fuerza que ustedes vieron y conocen son la gravitacional, que tiene que ver con el peso, la normal, que es la fuerza que siempre está presente, la de roce y la elástica. ¿Cuál situación representa mejor a cada tipo de fuerza? ¿Ya? Las flechas moradas son las que nos van indicando. Las flechas moradas que nosotros vemos en estas imágenes son las que vamos a llamar vectores, ¿ya? Es el nombre que se le da a la flecha en física. Tenemos aquí, por ejemplo, una fuerza de roce, en donde podemos ver que él va empujando la caja hacia la derecha y la fuerza de roce se hace en sentido contrario. También podemos ver una fuerza aquí, una fuerza elástica, en donde podemos ver que este resorte se estira y luego va a volver. La fuerza gravitacional, que es cuando una manzana se cae, ¿ya? Que es porque la fuerza de atracción con la que tiene la Tierra. Y tenemos la fuerza normal, que es la que está ejerciendo, por ejemplo, este libro sobre la mesa. Este libro está ejerciendo una fuerza en sentido contrario de la mesa, que eso se le llama una fuerza normal, pero más adelante vamos a seguir hablando de ella. Bueno, la fuerza, para ir
centrando temas, es esta interacción que ocurre, ¿cierto?, entre dos cuerpos. Aquí las jugadoras representan la interacción entre ambos. La jugadora de rojo empuja a la de blanco. La jugadora de blanco empuja a la de rojo. El contacto entre las jugadoras es simultáneo. Ambas perciben la misma fuerza. Aquí podemos ver un ejemplo más claro. Y al lado estamos viendo el instrumento que se utiliza para medir las fuerzas, que se llama dinamómetro, ¿ya?, el cual consiste en un resorte graduado que se estira proporcionalmente, la intensidad, de acuerdo a la fuerza que tenga. La unidad de medida de ella son los newton y se simboliza con una N mayúscula. Tenemos ahí. Para dibujar este tema de las fuerzas, vamos a comenzar a utilizar estas flechas, ¿ya? Estas flechas van a tener el nombre de vectores y los vectores van a indicar magnitud, dirección y sentido. Vamos viendo. Tenemos, la flecha por sí sola se llama vector. Cuando queremos representar una intensidad, es decir, con cuán fuerte fue, ¿ya?, se representa por la longitud, es decir, por el largo de la flecha. Si queremos representar la dirección, la vamos a representar de acuerdo al ángulo que tenga, ¿ya?, el ángulo de inclinación. Y si queremos hablar del sentido, el sentido siempre lo va a apuntar la punta de la flecha, la punta del vector, como dice. Entonces, nosotros vamos a ver en distintas situaciones estas flechas y vamos a poder ir identificando si tienen una intensidad, una dirección y un sentido. Por ejemplo, aquí tenemos una chica que está soplando, ¿cierto?, un diente de león. Dice, el aire aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda sobre el diente de león. Es decir, ella está soplando así ya, el aire aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda. Continúa por allá. La flecha representa la intensidad, dirección y sentido de la fuerza aplicada. Esta representa de la fuerza también, que se conoce como vector. Esta flecha naranja que vemos ahí es el vector de esta situación. La intensidad de la fuerza se representa por la longitud de la flecha. La dirección es de la recta que orienta el vector. En este caso, la dirección de la fuerza es horizontal. El sentido se representa por la punta de la flecha, que en esta situación indica la izquierda. Continuamos. Aquí tenemos otra situación. Tenemos varios niños jugando en una plaza y tenemos distintos tipos de... tenemos distintos tipos en distintos lugares estas flechas, estos vectores. Dice, ¿cómo nos relacionamos con la fuerza? Bueno, tienen una igual dirección, pero diferente sentido, ¿ya? Todas tienen una igual dirección, pero diferentes sentidos. La A con la B con la D y la E con la F. Vamos viendo. La A con la B tienen la misma dirección, ¿cierto? Una va hacia arriba y otra hacia abajo. O sea, pero el sentido es el que cambia. Ahí vamos. Y la otra dice, todas tienen una igual magnitud o módulo. Y ahí estamos hablando del largo de las flechas, ¿ya? Son todas del mismo largo. Vamos a la actividad 1. Usted tiene que colocar en su cuaderno actividad 1, letra A. Dice, a partir de la siguiente imagen, describe lo que le puede ocurrir a la persona cuando la persona intenta empujar la caja. ¿Qué puede ocurrir con esa persona aquí que está empujando la caja? Hay varias opciones, usted tiene que poner una, la que le haga más sentido, con respecto al tema de las fuerzas. B, completa la tabla. Tenemos la fuerza aplicada y ustedes tienen que decir si es cambio de movimiento y o de forma. Entonces, usted tiene que decir, un futbolista que patea una pelota, ¿está haciendo un cambio de movimiento o un cambio de forma? O los dos. Niño que se sienta sobre una pelota. Dos autos chocan. Niña saltando la cuerda. Niños jugando bolitas. Entonces usted aquí al lado tiene que colocar a qué corresponde. ¿Correcto? Y la última de la actividad 1 dice, identifica mediante una flecha que indique la dirección y el sentido de las siguientes fuerzas. Tenemos un ejemplo. Acá está el ejemplo. La niña está tirando una pelota y la flecha corresponde a hacerla en sentido de la mano izquierda, ¿cierto? Eso es correcto. Bueno, acá tenemos la situación 1 y la situación 2, en donde ustedes no es necesario que dibujen la imagen que está ahí, solo que coloquen el número y la dirección y el sentido de la flecha hacia donde debería ir. ¿Estamos? Actividad 2. ¿Cuál es la dirección de la fuerza aplicada por Jaime sobre este carro? Entonces, en la actividad 2, usted coloca letra A y tiene que dibujar la flecha. Letra B. ¿Cuál es el sentido de la fuerza que Jaime ejerce sobre el carro?
Letra C, ¿cuál es el sentido de la fuerza que el carro ejerce sobre Jaime? Entonces, solamente ahí usted tiene que dibujar hacia dónde va la flecha. Si quiere escribir la pregunta y la respuesta, no hay problema. Si quiere dibujar la imagen también para acordarse, tampoco hay problema. Vamos ahora a ir hablando sobre los grandes tipos de fuerza que vamos a repasar en esta sesión. Tenemos, la fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento. Ustedes en cuarto básico lo que deberían haber visto es con un ejemplo de el autito, ¿cierto? Si uno pasa un autito por una superficie que es lisa, la fuerza de roce es muy poca. En cambio, si yo paso un autito por una superficie, por ejemplo, de alfombra o un cartón corrugado, me va a costar más que el autito pueda andar. Y ahí podemos hablar de que hay una mayor fuerza de roce. Tenemos, no solo ocurre entre dos sólidos, es decir, esta fuerza de roce también la podemos ver, también ocurre entre los sólidos con los gases y entre los sólidos y los líquidos. Acá hay ejemplos, les voy a ir mostrando. Tenemos este ejemplo de la señora que está empujando la caja, ya tenemos que la caja está en estado sólido, el suelo está en estado sólido y que ella está aplicando una fuerza que va hacia la derecha. Tenemos un ciclista, ya en donde él está en estado sólido y está aplicando una fuerza y el sentido contrario, el aire. Tenemos un paracaídas, que cuando se abren y van cayendo, ¿cierto? Que disminuye la velocidad, es porque hay una fuerza de roce también con el aire. Y en el agua, aquí como vemos a la persona, también hay una fuerza de roce del agua hacia la persona. Bueno, y si sabes por qué los ciclistas usan estos trajes, efectivamente es para disminuir la fuerza de roce que es con el viento, ¿ya? Como que les permite. Lo mismo con la gente que hace natación. Y tenemos otras situaciones en donde podemos ver que la fuerza de roce es modificada para nuestra comodidad y conveniencia, ¿ya? A veces es aconsejable a reducirlo y otras veces a aumentarla. Por ejemplo, en esta escalera que estamos viendo, en general hay varias escaleras que le colocan estas gomitas como las que están acá. Y es para que cuando uno vaya subiendo, uno pueda ir más lento o no se resbale o vaya con un ritmo para no accidentarse. Mayoritariamente es para prevenir accidentes. En cambio aquí estamos viendo que se le echa aceite a partes de un motor para que no haya tanto roce entre las piezas, ¿ya? Entonces aquí dice la goma aumenta el roce entre la grada y el pie de quien la utilice. Era lo que íbamos hablando sobre que previene accidentes. Entonces aquí podemos decir qué función, esto no es una actividad por si acaso, pero qué función cumple el aceite y la goma. Ustedes ahí tendrían que pensar, no se contesta en el cuaderno, si es algo para comodidad y conveniencia, si estamos reduciéndolo o si estamos aumentando la fuerza. Pero solo para que ustedes lo piensen. Y aquí sí viene la actividad 3. En la actividad 3 ustedes van a tener que hacer un experimento muy fácil, ¿ya? En donde tienen que tener una hoja de papel estirada y otra que sea del mismo tipo y tamaño arrugada, de manera que forma una pelota. Antes de utilizarla, ¿ya? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Van a dejar caer ambas al mismo tiempo desde la misma altura. Pero antes de hacerlo, tienen que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué piensas que va a ocurrir cuando lances estas dos hojas, la arrugada y la estirada? ¿No? Contestas la pregunta y luego haces el experimento. Por ejemplo, esta niña está lanzando desde la altura de los dos brazos estirados las hojas. Y luego van a contestar cuál llega primero y por qué creen ustedes que llega primero. Recuerden que su respuesta tiene que estar relacionada con este tema de las fuerzas, específicamente con la fuerza de roce. Puede parar la actividad ahora, copiarla o luego al terminar el video hacen todas las actividades. Y la última parte de la actividad 3 es que ustedes tienen que ubicar las palabras que están aquí. Está fuerza ejercida, peso, fuerza normal y fuerza de roce. Entonces usted coloca actividad 3, letra C, del número del 1 al 4 y va colocando el concepto que corresponde. Pasamos al siguiente tipo de fuerza, fuerza gravitacional. Esta tiene que ver con la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros, ¿ya? Se da entre dos cuerpos que poseen masa. Aquí es importante, cuando hablamos de masa, estamos hablando de la masa que se mide en kilos, en gramos, en toneladas. Cuando hablamos de peso, estamos hablando de la fuerza gravitacional, de la fuerza de gravedad, ¿ya? ¿De qué depende esta fuerza gravitacional? De la masa de los cuerpos y de la distancia que los separa. Es decir, cuán cerca estamos del suelo de la Tierra.
Por ejemplo, sabemos que existe una fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra, ¿cierto? Si bien se atraen, no chocan, ¿ya? Y eso tiene que ver con su masa, bueno, con los ejes de rotación y todo eso. Tenemos una manzana que al lanzarla, bueno, sabemos que las manzanas que están en los árboles por fuerza de gravedad siempre tienden, o todas las frutas que están tienden a caer, ¿ya? Mientras mayor es la masa de los objetos y menor es la distancia entre ellos, es mayor la intensidad de la fuerza con la que se atraen. En otras palabras, entre más kilos hayan y menos distancia, esta va a caer más rápido o se va a acercar más rápido. Pensando en esos, vamos a tener la actividad 4. Dice, una persona viaja a la Luna, a Júpiter y al Sol, cuyas fuerzas de gravedad o peso están representadas por vectores que están a continuación. A. Compara la masa de cada persona en los distintos planetas y el Sol. ¿Dónde es mayor y dónde es menor? Aquí tienen que pensar un poquito. Yo les dije la diferencia entre la masa y el peso. Aquí les están preguntando por la masa de cada persona. Y es la misma persona que está viajando a la Tierra, la Luna, Júpiter y el Sol. B. ¿Cómo es la fuerza de gravedad en los otros planetas y en el Sol en comparación a la Tierra? Aquí también hay una clave. Habla de planetas y el Sol. Y nosotros tenemos 4 componentes de esta pregunta. Tienen que fijarse cómo es comparando estas de la Tierra con los otros planetas y el Sol y cómo te diste cuenta, cómo es la fuerza de gravedad, cómo cambia. Acuérdense que en el enunciado de la pregunta te hablan dónde está representada la fuerza de gravedad, cómo está representada. C. Ordena los planetas y el Sol en forma creciente en función del peso de la persona. Entonces, ordena los planetas y el Sol de forma creciente en función del peso de la persona. Es decir, cuánta fuerza de gravedad tiene, no cuánta masa. ¿Ya? Aquí esta pregunta, chiquillos, tiene harto de pensar, de analizar, de darle vuelta ahí para ver. Ya no es tan concreta, no es tan a la primera que se ve. Así que tómense un ratito para hacerla. Luego vamos a pasar a la última fuerza, que es la fuerza elástica. Y que tiene que ver con estos elementos que ustedes conocen, por aquí como este niño que tiene aquí, ¿ya? Que tiene que ver con los elásticos y que tiene que ver con una fuerza que experimentan una deformación visible y al desaparecer dicha fuerza vuelven a su estado original. Por ejemplo, aquí está el elástico, esa es su forma original. Yo le aplico la fuerza, es decir, este lápiz lo está tirando, pero cuando yo le saque eso, el elástico va a volver a esta misma forma natural. Entonces tenemos la fuerza aplicada, fuerza elástica, y las flechas moradas indican cuando se aplica la fuerza y las azules están indicando cuando vuelve a la normalidad. En estos materiales se genera una fuerza elástica de igual magnitud a la aplicada y del sentido contrario a la deformación. En el elástico de esta onda se genera una fuerza al igual que la que ejerce el niño. O sea, el niño está traspasando toda esa fuerza que tiene al elástico. Cuando la suelte, es lo que él esté soltando ahí va a poder llegar. Ese objeto dice. Obviamente, si él está aplicando la fuerza en sentido del, cuando la libere va a salir en sentido contrario, va a salir hacia adelante. Luego acá tenemos un ejemplo de ejercicio. Dice esta fuerza que surge de un cuerpo deformado, por ejemplo, cuando saltan, cesa cuando el cuerpo recupera su forma original. Es decir, esta barra tiene una deformación, o este arco tiene una deformación transitoria, porque después vuelve. La fuerza generada por el objeto, resorte, goma, etc., depende de las propiedades elásticas de cada material. No todos los materiales se estiran y se comprimen de la misma facilidad, es decir, no todos son iguales. Y para experimentar para ver si logran, van a tener que hacer una investigación, es decir, ustedes proponer un experimento en donde se pueda ver la energía elástica, el que se les ocurra, el que quieran buscar, etc. Pero tienen que responder estas 5 preguntas. La primera es, tienen que decir una pregunta de investigación, ¿ya? Luego tienen que decir una posible respuesta a la pregunta de investigación, es decir, la hipótesis de lo que ustedes van a hacer. Tienen que en la C mencionar los materiales y el paso a paso. Luego van a mencionar el resultado que tuvieron. Y finalmente, en la conclusión, van a tener que decirse se verificó o no tu posible respuesta. Entonces, aquí, de cada uno de ustedes, nosotros vamos a recibir distintos pequeños experimentos que se les ocurra hacer para ver cómo se aplica esta fuerza elástica.
y la idea es que ustedes lo sepan explicar bien y que nos comenten qué es lo que pasó. Y con esta actividad terminamos la sesión. La idea es que la hagan. Cualquier cosa, recuerden que en el acompañamiento del día jueves vamos a profundizar más el tema, podemos resolver dudas, si se quiere tomar unos días para hacerlo, y luego la idea es que cumpla con la fecha de entrega que aparece para que nosotros le vayamos respondiendo el correo. De ahora en adelante siempre van a, tengan fe de que yo voy a recibir el correo, lo voy a revisar y les voy a contestar con la retroalimentación. Entonces estén atentos ahí por si les contesto, porque a veces puede faltar alguna foto con una imagen, o a veces simplemente les doy las indicaciones de si todo está bien o si hay algo que cambiar. Cuídense mucho, nos vemos en los días jueves en los acompañamientos y el próximo video de la sesión que sea que haya que grabar.